La conclusión a la que condujo ese hecho fue que el mundo y sus fenómenos se habían descrito dejando fuera a más de la mitad de la especie humana. Desde esa visión, una mujer, un negro, un desarrapado, un árabe, un homosexual, representaban para el imaginario social lo otro del sujeto, su negación. Serret y Méndez, 2011, p. 41. Sobre esa base, aquello que se asumía como verdadero era en realidad una verdad parcial, una verdad a la que le faltaba buena parte de la realidad. Estas reflexiones llevaron al surgimiento de la perspectiva de género, la cual ha buscado contribuir para generar una nueva forma de creación del conocimiento, una en la que se abandone la necesidad de pensarlo todo en términos del sujeto aparentemente neutral, pero pensado desde el imaginario del hombre blanco, heterosexual, propietario cristiano y educado, y, en cambio, se opte por una visión que abarque todas las realidades, particularmente aquellas que habían quedado fuera hasta entonces. Es una perspectiva que reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Lagarde, 1997, p. 1, que comprende las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen. Lagarde, 1997, p. 2. En ese sentido, la perspectiva de género se constituye como una herramienta para la transformación y deconstrucción, a partir de la cual se desmontan contenidos y se les vuelve a dotar de significado, colocándolos en un orden distinto al tradicionalmente existente. Su aportación más relevante consiste en develar por lo menos la otra mitad de la realidad, con ello, modificar la ya conocida. Lagarde, 1997, p. 16, permitiendo que nuestra mirada sobre un fenómeno logre, 1. Visibilizar a las mujeres, sus actividades, sus vidas, sus necesidades específicas y la forma en que contribuyen a la creación de la realidad social, y, 2. Mostrar cómo y por qué cada fenómeno concreto está atravesado por las relaciones de poder y desigualdad entre los géneros. Características de los sistemas patriarcales y androcráticos. Serret y Méndez, 2011, p. 40. Es natural que por la forma en que se han introducido estos conceptos, lo relacionado con el género y la perspectiva de género se considere como algo limitado al estudio sobre las mujeres. Esto que en un inicio ayudó a visibilizar a este grupo, se ha ido matizando con el tiempo, al rechazarse la idea de las esferas separadas, la cual perpetúa la ficción de que la experiencia de un sexo tiene poco o nada que ver con el otro. Scar citado en Lamas, 2013, pp 270 a 271. Sin embargo, como hemos visto hasta ahora, la construcción cultural de la diferencia sexual se basa esencialmente en el contraste entre lo masculino y lo femenino, en la oposición de ambos sexos y la jerarquización de uno y otro, que da como resultado que existan posiciones desiguales en las que un género ocupa un rango de donación y el otro de subordinación. Por tanto, advertir estas circunstancias es fundamental, pues permite entender cómo funciona realmente el género, lo cual quedaría invisibilizado si solo se analizara lo concerniente a las mujeres. Dado que la perspectiva de género implica la creación de nuevos conocimientos y la necesidad de pensar el mundo de una manera diferente, es usual que irrite a quienes se niegan a abandonar la visión tradicional, a quienes piensan que la perspectiva de género no les toca, que deben modificarse las mujeres objeto de los análisis o de las políticas. Lagarde, 1997, p. 7, y no al revés. Asimismo, es recurrente que confronte a quienes creen que es una técnica o una herramienta para hacer su trabajo un requisito y nada más. Lagarde, 1997, p. 7. Pero, aun cuando la perspectiva de género provoca resistencia, lo cierto es que constituye una herramienta valiosa e indispensable en el estudio de los diferentes fenómenos e instituciones sociales. Como método de análisis, la perspectiva de género es útil para las diferentes áreas del conocimiento y no solo para alguna en particular. Por ello, poco a poco se ha ido incorporando en los distintos ámbitos, entre ellos, el jurídico. Para el derecho, la perspectiva de género ha sido un parteaguas para que el grupo de las mujeres y las minorías sexuales empiecen a figurar en un plano de igualdad frente al grupo de los hombres, para que las instituciones jurídicas, desde las más tradicionales hasta las más novedosas, atiendan a las variadas implicaciones del género, así como para que las normas sean interpretadas y aplicadas sin pasar por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.
En la administración de justicia, dicho método de análisis ha ido cobrando fuerza al grado de ser en la actualidad una obligación constitucional a cargo de todas las juezas y jueces del país. A pesar de ser una figura de reciente incorporación en el ámbito jurisdiccional mexicano, ha habido un avance sustancial en el tema, gracias a los precedentes de la SCJN y la evolución que ha tenido en los sistemas de protección de derechos humanos universal e interamericano. En este apartado no se profundizará más a fondo sobre estas cuestiones, dado que el capítulo siguiente está enteramente dedicado a ello. Interseccionalidad. Este término hace referencia a la interacción de condiciones de identidad como raza, clase y género en las experiencias de vida, especialmente en las experiencias de privilegio y opresión. Gopaldas, 2013, pp 90 a 94. Este término fue acuñado a finales de la década de 1980 por la abogada negra Kimberly Crenshaw con la finalidad de explicar la multidimensionalidad de la discriminación que sufrían las mujeres negras por motivos de raza y sexo en Estados Unidos. Las mujeres negras experimentaban con frecuencia una especie de doble discriminación resultado de los efectos combinados de la discriminación con base en aquellas categorías, lo cual solía pasar desapercibido socialmente, generándoles una afectación desproporcionada. Crenshaw, 1989, p. 149. Desde esos años se señaló que el análisis de la teoría feminista y el discurso de políticas antirracistas que prevalecían no reflejaban acertadamente la interacción de las categorías raza y sexo. Sin un enfoque interseccional, era imposible atender la manera particular en la que las mujeres negras eran subordinadas. Crenshaw, 1989, pp 139 a 140. La conclusión a la que condujo ese hecho fue que el mundo y sus fenómenos se habían descrito dejando fuera a más de la mitad de la especie humana. Desde esa visión, una mujer, un negro, un desarrapado, un árabe, un homosexual, representaban para el imaginario social lo otro del sujeto, su negación. Serret y Méndez, 2011, p. Sobre esa base, aquello que se asumía como verdadero, era en realidad una verdad parcial, una verdad a la que le faltaba buena parte de la realidad. Estas reflexiones llevaron al surgimiento de la perspectiva de género, la cual ha buscado contribuir para generar una nueva forma de creación del conocimiento, una en la que se abandone la necesidad de pensarlo todo en términos del sujeto aparentemente neutral, pero pensado desde el imaginario del hombre blanco, heterosexual, propietario cristiano y educado, y, en cambio, se opte por una visión que abarque todas las realidades, particularmente aquellas que habían quedado fuera hasta entonces. Es una perspectiva que reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Lagarde, 1997, p. 1, que comprende las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen. Lagarde, 1997, p. 2. En ese sentido, la perspectiva de género se constituye como una herramienta para la transformación y deconstrucción, a partir de la cual se desmontan contenidos y se les vuelve a dotar de significado, colocándolos en un orden distinto al tradicionalmente existente. Su aportación más relevante consiste en develar por lo menos la otra mitad de la realidad, con ello, modificar la ya conocida. Lagarde, 1997, p. 16, permitiendo que nuestra mirada sobre un fenómeno logre, 1. Visibilizar a las mujeres, sus actividades, sus vidas, sus necesidades específicas y la forma en que contribuyen a la creación de la realidad social, y, 2. Mostrar cómo y por qué cada fenómeno concreto está atravesado por las relaciones de poder y desigualdad entre los géneros. Características de los sistemas patriarcales y androcráticos. Serret y Méndez, 2011, p. 40. Es natural que por la forma en que se han introducido estos conceptos, lo relacionado con el género y la perspectiva de género se considere como algo limitado al estudio sobre las mujeres. Esto que en un inicio ayudó a visibilizar a este grupo, se ha ido matizando con el tiempo, al rechazarse la idea de las esferas separadas, la cual perpetúa la ficción de que la experiencia de un sexo tiene poco o nada que ver con el otro. Scar citado en Lamas, 2013, pp 270 a 271. Sin embargo, como hemos visto hasta ahora, la construcción cultural de la diferencia sexual se basa esencialmente en el contraste entre lo masculino y lo femenino,
en la oposición de ambos sexos y la jerarquización de uno y otro, que da como resultado que existan posiciones desiguales en las que un género ocupa un rango de donación y el otro de subordinación. Por tanto, advertir estas circunstancias es fundamental, pues permite entender cómo funciona realmente el género, lo cual quedaría invisibilizado si solo se analizara lo concerniente a las mujeres. Dado que la perspectiva de género implica la creación de nuevos conocimientos y la necesidad de pensar el mundo de una manera diferente, es usual que irrite a quienes se niegan a abandonar la visión tradicional, a quienes piensan que la perspectiva de género no les toca, que deben modificarse las mujeres objeto de los análisis o de las políticas, Lagarde, 1997, p. 7, y no al revés. Asimismo, es recurrente que confronte a quienes creen que es una técnica o una herramienta para hacer su trabajo un requisito y nada más, Lagarde, 1997, p. 7. Pero, aun cuando la perspectiva de género provoca resistencia, lo cierto es que constituye una herramienta valiosa e indispensable en el estudio de los diferentes fenómenos e instituciones sociales. Como método de análisis, la perspectiva de género es útil para las diferentes áreas del conocimiento y no solo para alguna en particular. Por ello, poco a poco se ha ido incorporando en los distintos ámbitos, entre ellos, el jurídico. Para el derecho, la perspectiva de género ha sido un parteaguas para que el grupo de las mujeres y las minorías sexuales empiecen a figurar en un plano de igualdad frente al grupo de los hombres, para que las instituciones jurídicas, desde las más tradicionales hasta las más novedosas, atiendan a las variadas implicaciones del género, así como para que las normas sean interpretadas y aplicadas sin pasar por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos. En la administración de justicia, dicho método de análisis ha ido cobrando fuerza al grado de ser en la actualidad una obligación constitucional a cargo de todas las juezas y jueces del país. A pesar de ser una figura de reciente incorporación en el ámbito jurisdiccional mexicano, ha habido un avance sustancial en el tema, gracias a los precedentes de la SCJN y la evolución que ha tenido en los sistemas de protección de derechos humanos universal e interamericano. En este apartado no se profundizará más a fondo sobre estas cuestiones, dado que el capítulo siguiente está enteramente dedicado a ello. Interseccionalidad. Este término hace referencia a la interacción de condiciones de identidad como raza, clase y género en las experiencias de vida, especialmente en las experiencias de privilegio y opresión. Gopaldas, 2013, pp 90 a 94. Este término fue acuñado a finales de la década de 1980 por la abogada negra Kimberly Crenshaw con la finalidad de explicar la multidimensionalidad de la discriminación que sufrían las mujeres negras por motivos de raza y sexo en Estados Unidos. Las mujeres negras experimentaban con frecuencia una especie de doble discriminación resultado de los efectos combinados de la discriminación con base en aquellas categorías, lo cual solía pasar desapercibido socialmente, generándoles una afectación desproporcionada. Crenshaw, 1989, p. 149. Desde esos años se señaló que el análisis de la teoría feminista y el discurso de políticas antirracistas que prevalecían no reflejaban acertadamente la interacción de las categorías raza y sexo. Sin un enfoque interseccional, era imposible atender la manera particular en la que las mujeres negras eran subordinadas. Crenshaw, 1989, pp 139 a 140. La discriminación únicamente se entendía en términos de raza o de sexo como categorías independientes, dejando de lado los casos en que estas categorías se presentaban en una sola persona, contribuyendo a mayores niveles de opresión. La importancia de emplear una perspectiva interseccional se hizo patente al analizar 3 casos relacionados con el Título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 de Estados Unidos, el cual prohíbe la discriminación laboral basada en el color, raza, religión, sexo y origen nacional. Mientras que la doctrina de la discriminación por motivos de sexo se centraba o tenía como estándar la experiencia de la mujer blanca, la doctrina de discriminación racial se desarrollaba alrededor del hombre negro. Por ello, se llegó a considerar que las mujeres negras constituían una clase compuesta que el Título 7 no buscó proteger y que, en todo caso, la discriminación que podían sufrir solamente podía basarse en una u otra categoría, pero no en ambas. Las decisiones judiciales no eran las únicas que marginalizaban a las mujeres negras. Esto también sucedía en los movimientos sociales. Las corrientes feministas invisibilizaron la experiencia de las mujeres negras, mientras que el movimiento antirracista se centraba en los hombres negros.
las mujeres negras no tenían espacios ni en uno ni en otro movimiento. Así, se desarrolló el feminismo negro que eventualmente daría pie al concepto de interseccionalidad que actualmente es aplicable a otros grupos sociales y no solo a las mujeres negras. En este sentido, la interseccionalidad permite reconocer que la combinación de dos o más condiciones o características en una misma persona, raza, etnia, clase, género, sexo, orientación sexual, nacionalidad, edad, discapacidad, etc., producen un tipo de discriminación y opresión únicas. Women's Link Worldwide, 2014, p. 59. Esas categorías se encuentran unidas de manera indivisible, por lo que la ausencia de unas modifica la discriminación que puede experimentarse. Asimismo, las experiencias relacionadas con la combinación de condiciones de identidad o factores no pueden estudiarse aisladamente o solo analizando de manera independiente esas categorías. Crenshaw, 1991, p. 1244. Sino que requieren un análisis integral de todos los elementos que se presentan en una misma persona. La discriminación interseccional también se conoce como discriminación compuesta al evidenciar la presencia de más de una característica que puede ser motivo de discriminación y que puede obstaculizar el ejercicio de derechos humanos, incluido el derecho de acceso a la justicia. La incorporación del elemento interseccional reconoce que los análisis y estudios de una situación que se basan en experiencias de personas que no comparten las mismas categorías, como raza, sexo, vivir con una discapacidad, ser migrante, etc., no serán adecuadas y simplemente tendrán un alcance limitado si no incorporan todos los elementos o condiciones de identidad que pueden incidir en la vida de una persona en particular. Crenshaw, 1991, p. 1246. El análisis interseccional estudia las categorías o características de las personas no como distintas, sino valorando la influencia de unas sobre otras, y cómo interactúan vinculadas con las dinámicas y relaciones de poder. En la práctica, el análisis interseccional conlleva reconocer que las condiciones particulares de una persona pueden fomentar un tipo de opresión o discriminación única y diferente de la que otro ser humano o grupo social puede experimentar con base en alguna de esas categorías presentes en aquella persona. Es decir, la discriminación que sufre una mujer con discapacidad puede ser similar, en ciertas ocasiones, a la que enfrentan otras mujeres sin discapacidad, y en otras, ser parecida a la que están expuestas las personas con discapacidad en general. Sin embargo, existirán cuestiones específicas que afectarán desproporcionalmente a las mujeres con discapacidad o que solamente las afectarán a ellas por ser mujeres y vivir con algún tipo de discapacidad. Esta situación podrá agravarse si la mujer con discapacidad, además, se encuentra en situación de pobreza, forma parte de una comunidad indígena, es menor de edad, es lesbiana y /diagonal o se encuentra embarazada. A manera de complemento, el efecto de la discriminación interseccional también puede observarse en los estereotipos que se asignan a las personas y que pueden ser compuestos al considerar más de una categoría o condición de identidad. Por ejemplo, el estereotipo que establece que los adolescentes migrantes en condición irregular que cruzan por el territorio nacional para llegar a Estados Unidos son peligrosos y se dedican a actividades ilícitas. En este ejemplo el estereotipo conjuga tanto la categoría de edad como de origen nacional y estatus migratorio. La relevancia de reconocer el cúmulo de categorías que confluyen en una persona radica en poder incorporar al análisis los estándares internacionales de derechos humanos y las normas aplicables, garantizando que el fondo del asunto se estudie exhaustivamente y en su caso, se determinen las medidas de reparación correspondientes. Apartado 2. La perspectiva de género en los sistemas universal e interamericano de derechos humanos y la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como se observó en el capítulo anterior, la perspectiva de género es un método que busca modificar la forma en que comprendemos el mundo, a partir de la incorporación del género como una categoría de análisis que muestra cómo la diferencia sexual y los significados que se le atribuyen desde lo cultural impactan la vida de las personas y las relaciones que entablan con su entorno y con el resto de la sociedad. Como tal, la perspectiva de género es un método de estudio que aplica a todas las áreas del conocimiento y no solo al derecho. De hecho, como hemos referido en apartados previos, es una herramienta que nace y se consolida en otros ámbitos académicos y que, apenas en tiempos recientes, se ha incorporado al estudio del derecho de manera paulatina. Este capítulo tiene como objetivo explicar cómo la perspectiva de género se convirtió en una herramienta jurídica y finalmente se introdujo en la administración de justicia hasta convertirse en una obligación constitucional para todos los jueces y juezas.
para reconstruir adecuadamente este proceso. Abordaremos la evolución que ha tenido esta herramienta tanto en los sistemas universales e interamericanos de derechos humanos como en la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como se verá, este apartado se enfoca en el marco de protección específico para las mujeres y niñas, creado a partir del reconocimiento de la situación de desigualdad, discriminación y violencia que padecen en todo el mundo. Aunque, como se ha reiterado en el capítulo previo, los estudios de género se han ampliado y no deben entenderse como sinónimo de estudios sobre las mujeres. Sin embargo, se orienta el análisis desde esta óptica, dado que la perspectiva de género como labor esencial en el actuar de las autoridades estatales se introdujo en dicho ámbito. 1. Sistema de Naciones Unidas. En la actualidad, es indiscutible que todas las personas, hombres, mujeres y personas que no se identifican en términos binarios, gozan de los mismos derechos humanos sin distinciones por cuestiones como el sexo, el género, la raza, la edad, la clase socioeconómica, el nivel de estudios, etc. Esta afirmación no siempre fue así. Hasta mediados del siglo XX, había pasado inadvertido que las mujeres se encontraban relegadas a un segundo plano, detrás de los hombres, y que por ello, era complejo hacer efectivo su derecho a la igualdad y el ejercicio pleno del resto de sus derechos humanos. En 1946, tras el reconocimiento del contexto de desigualdad prevalente entre mujeres y hombres, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW, por sus siglas en inglés, como comisión orgánica dependiente del Consejo Económico y Social. Su finalidad era hacer recomendaciones sobre temas urgentes relacionados con los derechos de las mujeres y el principio de igualdad. Si bien la CSW elaboró entre 1949 y 1965 diversas convenciones y recomendaciones que buscaron implementar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, estos esfuerzos se vieron obstaculizados por un problema fundamental. Su aproximación era parcial y fragmentada, ya que no abordaba de manera integral la discriminación contra las mujeres, sino temas específicos donde se consideraba que éstas estaban en una posición de vulnerabilidad. Esto llevó en 1965 a que la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitara a la CSW redactar una declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la cual fue aprobada por la Asamblea General en 1967, ONU, 2020, aunque no se le reconocieron efectos vinculantes. Durante las décadas de 1950 y 1960, la discriminación contra las mujeres fue cada vez más evidente. Se señaló a nivel mundial el trato diferenciado en áreas como la vida pública, familiar y laboral. En algunos países, las mujeres permanecían sin poder votar ni competir por cargos de elección popular. Se encargaban exclusivamente de las labores del hogar, no podían administrar sus bienes de manera libre, eran forzadas a contraer matrimonio, incluso cuando eran menores de edad. Recibían menores salarios que los hombres por el mismo trabajo, tenían menos oportunidades de crecimiento laboral. Eran asignadas a ciertos trabajos de asistencia, etc. Esta situación condujo a considerar inaplazable la necesidad de crear un marco de protección específico para las mujeres, que tuviera por objeto terminar con la subordinación a la que habían estado sometidas históricamente. Así, se llegó a un consenso entre la mayoría de los países miembros de la ONU, estimando indispensable garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos en las mismas condiciones que los hombres y, por ende, implementar mecanismos para alcanzar ese objetivo. Esto llevó a la adopción de un conjunto de medidas que sentaron las bases para que en 1979 se emitiera la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. Este documento, a diferencia de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, tenía carácter vinculante para los países que lo suscribieron y ratificaron. Se convirtió en el primer instrumento internacional que condenó la discriminación contra las mujeres y estableció su igualdad con los hombres en todos los ámbitos, sin distinción. CEDAW, artículo 1. La CEDAW se complementó en 1999 con la aprobación de su protocolo facultativo, el cual entró en vigor en México el 3 de mayo de 2002. Mediante este protocolo, el Estado mexicano reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en adelante Comité CEDAW, para recibir y considerar las comunicaciones individuales, casos, que le fueran presentadas. Protocolo facultativo CEDAW, artículo 1. El Comité CEDAW, que comenzó a sesionar en 1982, además de vigilar el cumplimiento de la CEDAW, tiene a su cargo, CEDAW,
artículos 18 y 21. 1. Emitir recomendaciones generales para interpretar o aclarar el contenido de la SEDA, la naturaleza de la discriminación contra las mujeres y cómo enfrentarla. Y 2. Realizar sugerencias a los Estados parte, con base en sus informes sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a dicha convención. Este repaso histórico no solo se presenta como referencia histórica, sino como antecedente indispensable para comprender cómo se introdujo la perspectiva de género en el marco internacional de los derechos humanos. El contexto facilita identificar dos cuestiones que permiten entender la incorporación de dicha herramienta. En primer lugar, a partir del reconocimiento de que el género condiciona a las mujeres a permanecer en una posición de subordinación frente a los hombres y que ello limita el ejercicio de sus derechos, se fijaron objetivos del marco específico de protección. 1. Terminar con el estado de dominación. 2. Garantizar los derechos de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres. 3. Condenar la discriminación en su contra. 4. Asegurarles una vida libre de violencia. Y 5. Erradicarlos estereotipos y prácticas que limitan sus expectativas y proyectos de vida. En segundo lugar, se ilustra cómo el reconocimiento de esa realidad llevó a establecer en la SEDA un conjunto de obligaciones y deberes específicos. SEDA, artículo 3. A cargo de los Estados parte para que los objetivos originalmente propuestos se hicieran realidad en los hechos. Entre estas obligaciones, se consagraron en la Convención medidas como la de adoptar todas las medidas pertinentes para conseguir la plena realización de los derechos de las mujeres. SEDA, artículo 24. En igualdad de condiciones que los hombres. SEDA, artículo 3. En ese debate sobre las medidas a implementar por los Estados parte para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la SEDA, fue donde la perspectiva de género empezó a cobrar relevancia. Si lo que se buscaba era eliminar la desigualdad y discriminación que padecen las mujeres, era necesario contar con un método capaz de incorporar el género como categoría de análisis. Pero más allá de eso, se necesitaba un enfoque que permitiera identificar los efectos nocivos que ocasiona esa condición de identidad y, a partir de ello, promover la búsqueda de soluciones que resultaran sensibles a esa circunstancia para erradicar cualquier consecuencia perjudicial, tanto en el ámbito individual como colectivo. Aunque el concepto de perspectiva de género no se encuentra expresamente en la SEDA, diversas recomendaciones generales emitidas por el Comité SEDA contienen medidas específicas vinculadas con las obligaciones derivadas del tratado, cuyo entendimiento conjunto aborda cuestiones inmersas en ese concepto. En el ámbito de la Administración de Justicia, destacan las medidas previstas en las Recomendaciones Generales 18, 19, 28, 33 y 35, donde se formulan recomendaciones como las siguientes. Asegurar que en contextos donde existan mujeres que sufren doble discriminación por elementos de identidad adicionales, se garantice el goce de iguales condiciones para el ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos. Adoptar medidas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la capacitación de los funcionarios judiciales para aplicar la Convención con el fin de respetar la integridad y dignidad de las mujeres y protegerlas contra cualquier tipo de violencia. Eliminar las prácticas que alimentan los prejuicios y roles de género que perpetúan la noción de inferioridad de las mujeres, aplicando el principio de igualdad sustantiva e interpretando las normas de acuerdo con aquel. Llevar a cabo actividades de formación obligatorias, periódicas y efectivas, dirigidas a operadoras y operadores jurídicos sobre el impacto de los estereotipos y prejuicios de género en la violencia por razón de género contra las mujeres, el trauma y sus efectos, así como el marco normativo nacional e internacional sobre esta violencia. En la Recomendación General 33, centrada en el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité SEDA reconoció obstáculos para que las mujeres ejerzan ese derecho en igualdad de condiciones frente a los hombres, como la persistencia de estereotipos, leyes discriminatorias, normas culturales patriarcales y problemas en materia probatoria, entre otros. En consecuencia, el comité hizo una serie de recomendaciones puntuales a los Estados parte, incluyendo mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, erradicar los estereotipos y sesgos de género en el sistema de justicia, revisar las normas relacionadas con cargas probatorias para asegurar la igualdad entre las partes, aplicar mecanismos imparciales en materia probatoria, libres de prejuicios o estereotipos de género. Las interpretaciones y recomendaciones del Comité SEDA asumen a las personas administradoras de justicia como un factor clave para el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención.
Estas recomendaciones tienen en los procedimientos judiciales y las sentencias una de las expresiones más contundentes sobre el compromiso con los derechos de las mujeres y niñas, así como con el cumplimiento de los objetivos del marco de protección dedicado a este grupo social específico. Así como ocurrió en el sistema interamericano con la construcción del control de convencionalidad como concepto planteado para hacer referencia a la forma en que los poderes judiciales de las Américas debían cumplir sus obligaciones derivadas de la Convención Americana para tutelar los derechos humanos de las personas justiciables. El Comité CEDAW describió en la Recomendación General 33 lo que implica incorporar la perspectiva de género en la impartición de justicia. Esto tuvo como objetivo sistematizar las obligaciones que la CEDAW genera para las operadoras y los operadores de justicia. 2. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ante las desigualdades y violencias que sufrían las mujeres, los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, buscaron complementar sus esfuerzos para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de este grupo social y atender especialmente al contexto de violencia en la región. Como resultado, el 9 de junio de 1994 se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención Belém do Pará, ratificada por México en 1998. Para supervisar su cumplimiento, se creó en 2004 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, MESEC-B. Este mecanismo evalúa los avances de los estados en la implementación de la Convención, así como los retos que subsisten en el combate a la violencia contra las mujeres. Sino temas específicos donde se consideraba que éstas estaban en una posición de vulnerabilidad. Esto llevó en 1965 a que la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitara a la CSW redactar una declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la cual fue aprobada por la Asamblea General en 1967, ONU, 2020, aunque no se le reconocieron efectos vinculantes. Durante las décadas de 1950 y 1960, la discriminación contra las mujeres fue cada vez más evidente. Se señaló a nivel mundial el trato diferenciado en áreas como la vida pública, familiar y laboral. En algunos países, las mujeres permanecían sin poder votar ni competir por cargos de elección popular. Se encargaban exclusivamente de las labores del hogar, no podían administrar sus bienes de manera libre, eran forzadas a contraer matrimonio, incluso cuando eran menores de edad, recibían menores salarios que los hombres por el mismo trabajo, tenían menos oportunidades de crecimiento laboral. Eran asignadas a ciertos trabajos de asistencia, etc. Esta situación condujo a considerar inaplazable la necesidad de crear un marco de protección específico para las mujeres, que tuviera por objeto terminar con la subordinación a la que habían estado sometidas históricamente. Así, se llegó a un consenso entre la mayoría de los países miembros de la ONU, estimando indispensable garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos en las mismas condiciones que los hombres y, por ende, implementar mecanismos para alcanzar ese objetivo. Esto llevó a la adopción de un conjunto de medidas que sentaron las bases para que en 1979 se emitiera la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. Este documento, a diferencia de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, tenía carácter vinculante para los países que lo suscribieron y ratificaron. Se convirtió en el primer instrumento internacional que condenó la discriminación contra las mujeres y estableció su igualdad con los hombres en todos los ámbitos, sin distinción. CEDAW, artículo 1. La CEDAW se complementó en 1999 con la aprobación de su protocolo facultativo, el cual entró en vigor en México el 3 de mayo de 2002. Mediante este protocolo, el Estado mexicano reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en adelante Comité CEDAW, para recibir y considerar las comunicaciones individuales, casos, que le fueran presentadas. Protocolo facultativo CEDAW, artículo 1. El Comité CEDAW, que comenzó a sesionar en 1982, además de vigilar el cumplimiento de la CEDAW, tiene a su cargo, CEDAW, artículos 18 y 21. 1. Emitir recomendaciones generales para interpretar o aclarar el contenido de la CEDAW, la naturaleza de la discriminación contra las mujeres y cómo enfrentarla. Y, 2. Realizar sugerencias a los Estados parte, con base en sus informes sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a dicha convención. Este repaso histórico no solo se presenta como referencia histórica, sino como antecedente indispensable para comprender cómo se introdujo la perspectiva de género en el marco internacional de los derechos humanos.
El contexto facilita identificar dos cuestiones que permiten entender la incorporación de dicha herramienta. En primer lugar, a partir del reconocimiento de que el género condiciona a las mujeres a permanecer en una posición de subordinación frente a los hombres y que ello limita el ejercicio de sus derechos, se fijaron objetivos del marco específico de protección. 1. Terminar con el estado de dominación. 2. Garantizar los derechos de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres. 3. Condenar la discriminación en su contra. 4. Asegurarles una vida libre de violencia. Y 5. Erradicarlos estereotipos y prácticas que limitan sus expectativas y proyectos de vida. En segundo lugar, se ilustra cómo el reconocimiento de esa realidad llevó a establecer en la CEDAW un conjunto de obligaciones y deberes específicos. CEDAW, artículo 3. A cargo de los Estados parte para que los objetivos originalmente propuestos se hicieran realidad en los hechos. Entre estas obligaciones, se consagraron en la Convención medidas como la de adoptar todas las medidas pertinentes para conseguir la plena realización de los derechos de las mujeres. CEDAW, artículo 24. En igualdad de condiciones que los hombres. CEDAW, artículo 3. En ese debate sobre las medidas a implementar por los Estados parte para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la CEDAW, fue donde la perspectiva de género empezó a cobrar relevancia. Si lo que se buscaba era eliminar la desigualdad y discriminación que padecen las mujeres, era necesario contar con un método capaz de incorporar el género como categoría de análisis. Pero más allá de eso, se necesitaba un enfoque que permitiera identificar los efectos nocivos que ocasiona esa condición de identidad y, a partir de ello, promover la búsqueda de soluciones que resultaran sensibles a esa circunstancia para erradicar cualquier consecuencia perjudicial, tanto en el ámbito individual como colectivo. Aunque el concepto de perspectiva de género no se encuentra expresamente en la CEDAW, diversas recomendaciones generales emitidas por el Comité CEDAW contienen medidas específicas vinculadas con las obligaciones derivadas del tratado, cuyo entendimiento conjunto aborda cuestiones inmersas en ese concepto. En el ámbito de la Administración de Justicia, destacan las medidas previstas en las Recomendaciones Generales 18, 19, 28, 33 y 35, donde se formulan recomendaciones como las siguientes. Asegurar que en contextos donde existan mujeres que sufren doble discriminación por elementos de identidad adicionales, se garantice el goce de iguales condiciones para el ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos. Adoptar medidas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la capacitación de los funcionarios judiciales para aplicar la Convención con el fin de respetar la integridad y dignidad de las mujeres y protegerlas contra cualquier tipo de violencia. Eliminar las prácticas que alimentan los prejuicios y roles de género que perpetúan la noción de inferioridad de las mujeres, aplicando el principio de igualdad sustantiva e interpretando las normas de acuerdo con aquel. Llevar a cabo actividades de formación obligatorias, periódicas y efectivas, dirigidas a operadoras y operadores jurídicos sobre el impacto de los estereotipos y prejuicios de género en la violencia por razón de género contra las mujeres, el trauma y sus efectos, así como el marco normativo nacional e internacional sobre esta violencia. En la Recomendación General 33, centrada en el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité CEDAW reconoció obstáculos para que las mujeres ejerzan ese derecho en igualdad de condiciones frente a los hombres, como la persistencia de estereotipos, leyes discriminatorias, normas culturales patriarcales y problemas en materia probatoria, entre otros. En consecuencia, el comité hizo una serie de recomendaciones puntuales a los Estados parte, incluyendo mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, erradicar los estereotipos y sesgos de género en el sistema de justicia, revisar las normas relacionadas con cargas probatorias para asegurar la igualdad entre las partes, aplicar mecanismos imparciales en materia probatoria, libres de prejuicios o estereotipos de género. Las interpretaciones y recomendaciones del Comité CEDAW asumen a las personas administradoras de justicia como un factor clave para el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención. Estas recomendaciones tienen en los procedimientos judiciales y las sentencias una de las expresiones más contundentes sobre el compromiso con los derechos de las mujeres y niñas, así como con el cumplimiento de los objetivos del marco de protección dedicado a este grupo social específico. Así como ocurrió en el sistema interamericano con la construcción del control de convencionalidad como concepto planteado para hacer referencia a la forma en que los poderes judiciales de las Américas debían cumplir sus obligaciones derivadas de la Convención Americana para tutelar los derechos humanos de las personas justiciables.
El Comité CEDAW describió en la Recomendación General 33 lo que implica incorporar la perspectiva de género en la impartición de justicia. Esto tuvo como objetivo sistematizar las obligaciones que la CEDAW genera para las operadoras y los operadores de justicia. 2. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ante las desigualdades y violencias que sufrían las mujeres, los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, buscaron complementar sus esfuerzos para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de este grupo social y atender especialmente al contexto de violencia en la región. Como resultado, el 9 de junio de 1994 se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención Belém do Pará, ratificada por México en 1998. Para supervisar su cumplimiento, se creó en 2004 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, MESEC-B. Este mecanismo evalúa los avances de los estados en la implementación de la Convención, así como los retos que subsisten en el combate a la violencia contra las mujeres. La Convención Belém do Pará fue el primer instrumento internacional en establecer el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La Convención Belém do Pará fue el primer instrumento internacional en establecer el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Belém do Pará, artículos 3 y 6, como una condición indispensable para su desarrollo. Además, fue el primero en plantear que la violencia constituía una forma de impedir y anular el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Belém do Pará, artículos 4 y 5. Así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Belém do Pará, artículo 8, inciso B. De igual manera, incluyó definiciones de violencia. Belém do Pará, artículo 1, formas y espacios donde se desarrolla. Belém do Pará, artículo 2, y un listado de obligaciones para los estados parte con miras a erradicarla en todos los sectores. Como sucedió en el Sistema Universal de Derechos Humanos, con el surgimiento de las obligaciones que buscaban hacer efectivo el esquema de protección específico para las mujeres, surgió la necesidad de establecer un conjunto de medidas a cargo de los estados parte, con el fin de marcar la ruta para que cumplieran con dichas obligaciones convencionales y para que, en última instancia, lograran revertir la situación que viven las mujeres y niñas en la región. Todas ellas impactan de una u otra forma en la labor jurisdiccional. Sin embargo, las que se señalan a continuación tienen una incidencia directa en este ámbito. Belém do Pará, artículo 7. Tomar medidas para modificar o abolir normas o prácticas jurídicas y consuetudinarias que respaldan o toleran la violencia contra las mujeres. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres que han sufrido violencia, incluyendo medidas de protección, juicios oportunos y acceso efectivo a esos procedimientos. Prever mecanismos judiciales y administrativos necesarios para que las mujeres víctimas de violencia puedan tener acceso a reparaciones. En adición a lo anterior, el artículo 8 recoge un conjunto de medidas que México convino a adoptar progresivamente para diversos fines, entre las que resaltan, por la responsabilidad que imponen a juezas y jueces, las siguientes. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el respeto y la protección de sus derechos humanos en general. Modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas basadas en la inferioridad o superioridad entre géneros o en los papeles estereotipados, roles, asignados a unos y otras, que legitiman o exacerban la violencia contra las mujeres. Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios y funcionarias que se encarguen de la aplicación de las leyes, lo cual conlleva la obligación de considerar factores que puedan aumentar la condición de vulnerabilidad a la violencia, como edad, raza, origen nacional, discapacidad, estado de gravidez, etc. Belém do Pará, artículos 8 y 9. Por regla general, los instrumentos internacionales se dirigen a los estados en su conjunto. Sin embargo, en la Convención Belém do Pará se incluyeron obligaciones y medidas dirigidas o enfocadas a la labor jurisdiccional, como una cuestión central para el logro de los fines que persigue dicho instrumento. Así, aun cuando no existe una referencia expresa a la perspectiva de género como método para analizar controversias, es fácil advertir el sustento normativo de los deberes y obligaciones que la conforman. En otras palabras, lo que se ha denominado juzgar con perspectiva de género se construye a partir de las obligaciones y medidas establecidas directamente en la Convención, dando paso a una herramienta que permite advertir el papel que desempeña el género en el ámbito individual y social.
De esta forma, la Convención vincula a las autoridades de cualquier estado, incluidas las mexicanas, a adoptar medidas normativas y a modificar prácticas que permitan o toleren la violencia contra las mujeres, así como a medir sus consecuencias, a concientizar sobre sus efectos y a capacitarse sobre la forma en que dicha violencia condiciona el ejercicio de todos sus derechos humanos. Para ello, el tratado exige actuar reconociendo las desigualdades entre los géneros y eliminando todos aquellos estereotipos basados en la inferioridad de las mujeres, nada de lo cual podría alcanzarse en el ámbito jurisdiccional sin impartir justicia con perspectiva de género. Para entender a mayor profundidad cómo se ha incorporado este método de análisis en la impartición de justicia, en la región contamos con una fuente adicional, las sentencias de la Corte IDH. Este tribunal, en tanto órgano competente para conocer de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los estados parte, ha resuelto distintos casos, sobre diversas problemáticas, en los que ha utilizado la perspectiva de género para analizar y resolver la controversia. Estas sentencias constituyen una de las fuentes primordiales para entender cuál es la utilidad práctica de dicha herramienta, de qué forma puede ser aplicada y qué efectos conlleva cuando se implementa en lugar de los métodos tradicionales. Además, en el caso particular de México, las sentencias de la Corte IDH tienen un papel central en el ejercicio de la función jurisdiccional, ya que, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la SCJN en la contradicción de tesis 293/2011, los criterios jurisprudenciales que emite el Tribunal Interamericano resultan vinculantes para las juezas y los jueces nacionales, al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya sea que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio o no. La perspectiva de género en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se ha mencionado previamente, ha demostrado cómo juzgar con perspectiva de género y, en su caso, cómo determinar si los estados parte de la Convención Belém do Pará han cumplido o no con sus obligaciones en términos del artículo 7 de ese instrumento. Hasta ahora, es posible distinguir diferentes rubros en los que el Tribunal Interamericano ha utilizado ese método de análisis para identificar de qué forma impacta el género en la controversia. 1. Al estudiar el contexto. 2. En la apreciación de los hechos. 3. En la valoración de pruebas. 4. En la verificación de las previsiones adoptadas durante la investigación de delitos que comprenden hechos violentos contra mujeres y niñas. 5. En la identificación de distintos niveles de discriminación por condiciones de identidad adicionales al género, interseccionalidad. 6. En la identificación de estereotipos, prejuicios, prácticas y roles de género. Y 7. En la determinación de medidas de reparación. A continuación, se verá cada uno en lo particular. Análisis del contexto social, político y cultural del caso. El estudio sobre el contexto que suele realizar la Corte IDH en los asuntos que resuelve es fundamental, debido a la naturaleza de las controversias que tiene bajo su consideración, pues, al ser el Estado en su conjunto la parte demandada, resulta indispensable conocer cuál era la realidad que se vivía cuando sucedieron las posibles violaciones a la Convención, y la forma en que ello permeó los hechos del caso. En los asuntos en los que el género aparenta tener un impacto en el litigio, el conocimiento del contexto tiene un valor especialmente importante, pues muchas veces sirve para entender el tipo de violaciones que se atribuyen al Estado y su responsabilidad. En el caso González y otras vs. México, mejor conocido como Campo Algodonero, el cual versó sobre el feminicidio de 3 mujeres en la década de 1990 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Corte IDH, al analizar el contexto que se vivía en nuestro país, consideró que la cultura de discriminación que permeaba en Ciudad Juárez tenía cierta relación con la violencia contra las mujeres, por ello, con los feminicidios de las víctimas. Lo que identificó fue que existía evidencia de que los patrones socioculturales que permeaban en la sociedad mexicana habían generado la inacción estatal, a la par de haber reproducido la violencia contra las víctimas y sus familiares, lo cual propició un ambiente de impunidad que dio lugar a la posible repetición de actos violentos contra mujeres, así como a la generación de desconfianza en el sistema de impartición de justicia. Por su parte, en el caso J.V.S. Perú, en el cual se analizó la omisión del Estado de atender las alegaciones de tortura y violencia sexual padecidas por la víctima durante su detención por la presunta comisión de actos terroristas, la Corte IDH, al corroborar el contexto, determinó que los hechos se situaban en un escenario de conflicto armado en Perú en la década de 1990. Al respecto, reconoció que durante esos años hubo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados como Sendero Luminoso,
en los cuales los actos de violencia sexual contra mujeres, cometidos tanto por autoridades como por los grupos armados, constituían una práctica generalizada y tolerada. Con base en ello, concluyó que era inadmisible que las autoridades estatales hubiesen desestimado los señalamientos de tortura y violencia sexual de la víctima, bajo el argumento de que era usual que las procesadas por terrorismo alegaran indebidamente haber sido víctimas de violaciones sexuales u otros actos de contenido sexual, puesto que solo buscaban cuestionar la legalidad del proceso. Tales declaraciones de la autoridad estatal, a consideración de la Corte IDH, demostraban la negación, minimización e invisibilización de la violencia que vivían las mujeres en ese momento en Perú, lo cual perpetuó la violencia por razón de género e impidió la protección de los derechos humanos de la víctima. Como estos, existen otros ejemplos en los que la Corte IDH, mediante la determinación del contexto social, cultural y político, y de cómo éste da cuenta del impacto que tiene el género, ha podido analizar si existieron o no violaciones a derechos humanos y si se incumplieron las obligaciones convencionales por parte del Estado demandado. B. Apreciación de los hechos. Respecto a este tema, la Corte IDH ha establecido que el género es una categoría transversal que debe considerarse al valorar los hechos del caso. La inclusión del género se vuelve imprescindible en esa parte del análisis, ya que permite identificar situaciones que de otra forma pasarían desapercibidas, a pesar de ser claves para entender la controversia de manera integral. En las distintas sentencias de la Corte IDH, se puede observar que la incorporación del género como factor relevante al apreciar los hechos ha servido para identificar, en esencia, lo siguiente. Cuestiones particulares que colocan a las mujeres en una mayor situación de vulnerabilidad. Más adelante, se profundizará sobre este punto. Sin embargo, vale la pena adelantar que el Tribunal Interamericano ha sido consistente en destacar que existen ciertos factores que deben ser considerados al momento de resolver la controversia, toda vez que suelen colocar a las mujeres y niñas en una especial condición de vulnerabilidad. Esto obstaculiza de manera más profunda el ejercicio pleno de sus derechos, cuestión relevante para poder determinar la gravedad de los hechos denunciados. Las razones y fines con los que se comete violencia contra las mujeres. Sobre este punto, el análisis de los hechos con perspectiva de género ha permitido advertir que la violencia se puede cometer por distintos motivos y con diferentes fines. En ese sentido, la Corte IDH ha llegado a la conclusión de que la violencia sexual, 1, constituye una forma de tortura empleada, entre otras cuestiones, con el fin de humillar. 2. Es utilizada como medio de castigo y represión. 3. Sirve como táctica de control y dominio sociales, o para inhibir e intimidar a las mujeres para participar en la vida pública. 4. Puede ser una práctica del gobierno dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual. Y 5. Puede fungir como un mensaje dirigido a determinados grupos sociales, como la comunidad LGBTI. Concepciones dañinas y prejuicios sobre la conducta de las mujeres en determinadas circunstancias. El Tribunal Interamericano ha establecido que, al evaluar los hechos, es indispensable advertir si existieron concepciones perjudiciales o prejuicios sobre la forma de actuar de las mujeres, que hayan tenido un impacto en el ejercicio o garantía de algún derecho humano. Por ejemplo, respecto al rol de madre que deben cumplir o el tipo de actitudes que supuestamente adoptan cuando se encuentran detenidas. La existencia de situaciones de poder. La Corte IDH ha identificado distintas situaciones de poder que impiden a las mujeres y niñas el goce pleno de sus derechos o que las colocan en una condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando se enfrentan a las consecuencias de una estructura patriarcal en cuerpos como las Fuerzas Armadas o policiales que carecen de sensibilidad en derechos humanos y de las mujeres, o cuando son detenidas por agentes del Estado o están bajo su custodia. La forma en que el actuar del Estado afecta los derechos de manera diferenciada. La perspectiva de género permite entender por qué y de qué forma los actos u omisiones de un Estado afectan de manera distinta a una persona o grupo de personas debido a su género. Incluso, permite identificar cuando una medida que aparenta ser neutral, en realidad puede tener consecuencias desproporcionadas y desfavorables para las mujeres, por alguna cuestión que les afecte particularmente a ellas. Existen varios ejemplos en las sentencias de la Corte IDH en los que, al incorporar el género en la apreciación de los hechos, se hace evidente por qué este rasgo produce una afectación diferenciada. Tal es el caso de la esterilización involuntaria, la cual, según lo que estableció dicho tribunal, afecta de manera desproporcionada a las mujeres por ser mujeres, debido a la idea preconcebida de su rol como primordialmente reproductivo y como encargadas de la anticoncepción,
aunado a la idea de que son incapaces de tomar decisiones responsables sobre su salud reproductiva y planificación familiar. Otro ejemplo es el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, en el cual se controvirtió la prohibición de practicar el método de fecundación in vitro en dicho país, por una determinación de la Sala Constitucional que dotaba al embrión de protección absoluta desde la concepción. En este asunto, el Tribunal Interamericano reconoció que la medida podía afectar a hombres y mujeres, sin embargo, determinó que ésta podía producir impactos desproporcionados diferenciados por la existencia de estereotipos y prejuicios en la sociedad, como que la infecundidad se atribuye siempre a las mujeres, que la condición de mujer se identifica con su fecundidad y maternidad, etc. En ese sentido, advirtió que, dado que el empleo de técnicas de reproducción asistida se vincula con el cuerpo de las mujeres, la prohibición de llevar a cabo procedimientos de fertilización in vitro genera un impacto negativo desproporcionado en ellas, a pesar de que la medida no se dirige expresamente a ese grupo social y que aparentemente sea neutral. De igual manera, están los casos en los que el Tribunal Interamericano ha identificado, por ejemplo, que la prestación de servicios de salud o educativos puede derivar en un impacto diferenciado si se tienen en cuenta otros factores y condiciones de las personas que reciben esos servicios, como estar embarazadas o padecer una condición de salud como el VIH. Lo anterior evidencia cómo la inclusión de la categoría del género al apreciar los hechos del caso permite advertir situaciones que, sin quedarían oscurecidas. Asimismo, resulta orientador para entender cómo se incorpora esta categoría y a qué resultados conduce su utilización, lo cual, para los efectos de este documento, resulta de la mayor trascendencia, puesto que muchas veces es difícil entender de qué forma debe ser implementada la perspectiva de género. Valoración de pruebas. La perspectiva de género ha desempeñado un papel central en las sentencias de la Corte IDH en el tema relacionado con la valoración probatoria. Son dos las cuestiones fundamentales que ha destacado dicho tribunal sobre este tópico. En primer lugar, ha establecido que las juezas y los jueces están obligados a evitar cualquier visión estereotipada o prejuiciosa al momento de valorar las pruebas, puesto que ello, por sí mismo, puede redundar en la vulneración de algún derecho, aunado a que permite la perpetuación de las desigualdades entre los géneros. En segundo lugar, ha remarcado que resulta imprescindible que los órganos jurisdiccionales identifiquen la forma en la que incide el género al momento de otorgar valor a las pruebas. En esa lógica, ha subrayado la importancia que tiene, por ejemplo, el testimonio de las víctimas de delitos sexuales, tomando en consideración que dichas agresiones suelen ocurrir en ausencia de testigos, por lo que no puede esperarse la existencia de pruebas gráficas y documentales. Al respecto, ha enfatizado en que las personas juzgadoras deben partir de la base de que la violación sexual es una forma de agresión paradigmática contra las mujeres. Asimismo, ha destacado que se debe tener en cuenta si existió algún otro factor que aumentara el estado de vulnerabilidad de la víctima, como que el agresor fuera integrante del ejército o algún cuerpo policial, o que la víctima se encontrara detenida o bajo custodia de agentes del Estado cuando se cometieron los hechos. Perspectiva de género en la investigación de delitos. La Corte IDH ha puesto especial énfasis en la necesidad de que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y por funcionarios y funcionarias capacitadas para atender a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. Así, ha llegado a la conclusión de que las autoridades tienen la obligación de investigar ex oficio la posible presencia de razones de género en un acto de violencia contra una mujer cuando, 1. Existen indicios concretos de violencia sexual, 2. Existen evidencias de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer, por ejemplo, mutilaciones, y 3. El acto se enmarca en un contexto de violencia contra las mujeres en un país o región determinadas. En adición a ello, ha establecido que resulta indispensable evitar problemas relacionados con el manejo y recolección de evidencia, el desarrollo de líneas de investigación y el retraso de las autoridades, más cuando esto atiende a visiones estereotipadas sobre el actuar de la víctima o el rol social de las mujeres, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de obstaculizar el acceso a la justicia, vulnerar otros derechos, revictimizar a las personas involucradas y perpetuar prácticas socioculturales y de estereotipos de género. En atención a lo anterior, la Corte IDH ha ordenado la adopción de medidas concretas a los estados que han resultado responsables por la falta de diligencia en la investigación de delitos cometidos a mujeres en determinadas circunstancias. En el caso de México, derivado de la responsabilidad estatal por el feminicidio de Laura Berenice, Claudia Ivete y Esmeralda en el caso Campo Algodonero,
El Tribunal Interamericano ordenó como medidas de no repetición la obligación de estandarizar los protocolos, manuales y criterios ministeriales de investigación, de servicios periciales y de impartición de justicia que se emplean para investigar delitos vinculados con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres. El contenido de estos materiales, de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Interamericano, debía elaborarse con perspectiva de género y de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas. Reconocimiento de distintos niveles de discriminación por factores adicionales al género y el análisis interseccional. Entre las múltiples aportaciones que ha tenido la perspectiva de género, está la de haber evidenciado que los géneros no son grupos homogéneos, iguales, sino que la mayoría de las veces nuestra vida y desarrollo están condicionados por otros rasgos de identidad como la edad, la etnia, la condición socioeconómica, el origen nacional, etc. Esto ha posibilitado que se reconozca que las problemáticas no son siempre las mismas para todas las personas, más aún si se trata de grupos sociales que enfrentan una situación de discriminación agravada por las categorías de identidad que comparten, como las niñas migrantes, las mujeres y los hombres trans, las mujeres indígenas, entre otras. Esta circunstancia ha dado lugar a que los órganos jurisdiccionales reconozcan que la diferencia es un componente esencial de la especie humana y, como tal, debe ser considerada al momento de resolver los asuntos que se ponen a su consideración. Lo anterior ha sido particularmente destacado por la Corte IDH, la cual ha enfatizado la necesidad de advertir las diferentes condiciones de identidad que impactan cada caso. En ese sentido, ha establecido que la concurrencia interseccional de múltiples factores de vulnerabilidad puede derivar en una forma particular de discriminación, cuya naturaleza, en ausencia de alguno de ellos, pudo haber sido distinta. Así, por ejemplo, ha establecido que el género, sumado al origen étnico y la edad, constituyen distintas categorías de opresión. Por otro lado, la situación de pobreza puede impactar, entre otras cuestiones, en la posibilidad de acceder a servicios de salud de calidad que eviten actos de negligencia médica que, a la postre, redunden en la limitación al ejercicio de otros derechos. Del mismo modo, ha determinado que el embarazo, la orientación sexual, la identidad o expresión de género y el padecimiento de alguna enfermedad estigmatizada como el VIH, pueden afectar las circunstancias del caso, por lo cual, necesariamente deben ser tomadas en consideración por las juezas y jueces. Identificación de estereotipos, prejuicios, prácticas y roles de género. Las sentencias de la Corte IDH han tenido una influencia muy importante en este tema. Los aspectos principales en los que dicho tribunal ha reconocido la persistencia de ideas preconcebidas sobre el género son esencialmente tres. 1. En los actos u omisiones en los que ha incurrido el Estado. 2. En el desarrollo de las investigaciones. Y 3. En la toma de decisiones. 1. Estereotipos de género implícitos en los actos u omisiones atribuidos al Estado. Sobre esta cuestión, la Corte IDH ha identificado que existen actos u omisiones del Estado que, por la forma en que se llevan a cabo, evidencian la existencia de visiones estereotipadas sobre las mujeres. Por ejemplo, en el caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México, la Corte determinó que la forma en que los policías se refirieron a las víctimas, haciendo uso de lenguaje sexista y obsceno, y haciendo alusión a su vida sexual y reprochando el supuesto incumplimiento de roles de género en el hogar, era una prueba de los estereotipos profundamente machistas que buscaban reducir a las mujeres a una función sexual o doméstica, donde salir de estos roles era motivo suficiente para castigarlas. En el mismo sentido, en el caso Azul Rojas Marín y otra vs Perú, el Tribunal Interamericano advirtió que los insultos que profirieron los policías a la víctima, relativos a su orientación sexual y expresión de género contraria a las reglas sociales, daban cuenta del carácter discriminatorio e injustificado de la detención, la cual estuvo basada únicamente en esos rasgos de la víctima. Asimismo, determinó que la utilización de un objeto para violarla por la vía anal era un claro símbolo de poder. Por su parte, en el caso Ramírez Escobar y otros vs Guatemala, sobre la adopción internacional irregular de 2 menores de edad que derivó de una presunta declaratoria de abandono, la Corte IDH destacó que los informes y el actuar de las autoridades se basaron en estereotipos sobre los roles de género asignados a la madre y al padre de los menores que se dieron ilegalmente en adopción. Por ejemplo,
indicaron que la señora no podría cumplir con su rol maternal o rol de madre, sin especificar qué características atribuían a ese rol. Asimismo, las autoridades omitieron contactar a alguno de los padres de los niños, por asumir que la madre era quien tenía la responsabilidad principal de crianza y que el padre no podría ofrecer afecto y cuidado a sus hijos, lo cual denotaba un estereotipo machista. De igual manera, omitieron considerar a la abuela materna para hacerse cargo de los niños, debido a su orientación sexual, pues consideraron que podría transmitir esos valores a sus nietos. Por otro lado, en el caso IV versus Bolivia, el Tribunal Interamericano determinó que la decisión de intervenir quirúrgicamente a IV para ligarle las trompas de falopio se basó en estereotipos de género. En particular, el médico suplió el consentimiento libre e informado de la víctima con base en el estereotipo que coloca a las mujeres como personas vulnerables e incapaces de tomar decisiones responsables sobre su salud reproductiva y planificación familiar. Esto se consideró por la Corte IDH como un trato cruel, inhumano y degradante contrario a la dignidad de la víctima. 2. Estereotipos y prejuicios de género en el desarrollo de las investigaciones. Al respecto, la Corte IDH ha concluido que los estereotipos y prejuicios existentes durante la etapa de investigación suelen derivar en la falta de diligencia por parte del Estado, la cual trasciende, por ejemplo, en el manejo y recolección de evidencia, el desarrollo de líneas de investigación y el retraso injustificado de las autoridades. Así, en el caso González y otras Campo Algodonero vs México, concluyó que concepciones basadas en estereotipos de género como que las víctimas se habían ido con el novio, habían entorpecido y retardado las investigaciones, originando tanto la inacción estatal, como la reproducción de la violencia contra las víctimas y sus familiares. A su vez, esto había propiciado un ambiente de impunidad que daba lugar a la posible repetición de actos violentos contra mujeres y a la generación de desconfianza en el sistema de impartición de justicia. En el caso Belis Franco y otros vs Guatemala, el Tribunal Interamericano destacó que la investigación del comportamiento social o sexual de las víctimas de violencia sexual por parte de las autoridades reflejaba actitudes basadas en estereotipos que influyeron de manera negativa, al trasladar la culpa de los sucesos a la víctima y su familia. En la misma línea, al resolver el caso Azul Rojas Marín y otra vs Perú, la Corte IDH sostuvo que los prejuicios personales y los estereotipos de género o, en ese caso, por orientación sexual, afectaron la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió o no un hecho de violencia, en su evaluación de credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Asimismo, en el caso JVS Perú, la Corte IDH advirtió que la omisión de la autoridad de iniciar una investigación por actos de violencia sexual cometidos contra la víctima durante su detención había estado basada en la idea prejuiciosa de que las mujeres procesadas por terrorismo solían alegar haber sido víctimas de violaciones sexuales u otras agresiones de carácter sexual, solo con el fin de cuestionar la legalidad del proceso penal. 3. Estereotipos y prejuicios de género inmersos en las decisiones judiciales que adoptan los estados. Sobre este tema, el Tribunal Interamericano ha resuelto que no existe justificación para que un estereotipo o prejuicio que conlleva concepciones negativas sobre alguno de los géneros sea la base para la toma de determinaciones que afectan la esfera jurídica de las personas. Así se pronunció en el caso Atala Rifo y Niñas vs Chile, en el cual las autoridades jurisdiccionales concedieron la custodia de 2 menores de edad a favor del padre, debido a la orientación sexual de la madre y su decisión de conformar una nueva familia. En este asunto, la Corte IDH concluyó que, en la determinación del interés superior de la niñez en casos de cuidado y custodia, no podían considerarse especulaciones, presunciones o estereotipos sobre características de la madre o padre o sobre preferencias culturales relacionadas con conceptos tradicionales de familia. En ese sentido, determinó que la discriminación no puede justificarse con base en la orientación sexual de la madre o padre. Por el contrario, las decisiones judiciales deben establecer, mediante pruebas, la conexión y causalidad entre la conducta del padre o la madre y el impacto en el desarrollo de la niña o niño. Sobre esa base, señaló que la decisión de la autoridad judicial chilena de otorgar la custodia al padre se basó, entre otras razones, en concepciones tradicionales sobre el rol social de las mujeres como madres, según el cual se espera socialmente que éstas lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas. Por tanto,
concluyó que fue incorrecto que las Cortes chilenas consideraran que la decisión de la madre de rehacer su vida con otra persona fuese una evidencia de que privilegiaba sus intereses en detrimento de la crianza de sus hijas. Adicionalmente, el Tribunal Interamericano indicó que las aseveraciones relativas a que las niñas necesitaban crecer en una familia estructurada normalmente y apreciada en su medio social eran en realidad una percepción basada en un estereotipo del concepto de familia carente de sustento, al no existir un modelo único de familia. Por su parte, en el caso Fornerón e hija vs. Argentina, relativo a la negativa al señor Fornerón para obtener la custodia y fijación de un régimen de visitas con su hija, quien había sido registrada y otorgada en adopción sin que él hubiese sido informado de su nacimiento, la Corte IDH determinó que las decisiones judiciales se vinculaban con preconcepciones sobre los roles de género. Esos roles se relacionaban con la maternidad y paternidad, así como con la necesidad de crear vínculos afectivos, la importancia de una relación formal y el rol de un padre durante el embarazo como proveedor de cuidados a la mujer embarazada. Ello, toda vez que contenían consideraciones sobre las conductas de la madre y el padre previas al nacimiento de la niña, como que no hubo un noviazgo formal, sino solamente encuentros ocasionales, lo cual evidenciaba que no había existido la intención de formar una familia, así como que el señor Fornerón había actuado de manera pasiva, contribuyendo a la decisión de la madre de dar a la niña en adopción. Con esa lógica, y atendiendo a los señalamientos de la autoridad argentina en relación con que la niña vería afectada su salud mental y física si carecía de presencia materna y era entregada al padre, quien, además, era soltero, el Tribunal Interamericano concluyó que la decisión de las autoridades judiciales sobre la capacidad del señor Fornerón se habían basado en estereotipos relativos a su estado civil y a la inexistencia de una esposa, en vez de evaluar sus capacidades y las circunstancias particulares del caso. G. Establecimiento de medidas de reparación. La Corte IDH se ha pronunciado sobre el derecho de las personas a que la violación a sus derechos humanos y, por tanto, los daños producidos, sean reparados adecuadamente con base en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Tribunal Interamericano ha indicado que el establecimiento de reparaciones exige tomar en consideración las características y condiciones de identidad de las víctimas, lo cual implica tener en cuenta las perspectivas de género e interseccional al momento de establecerlas. En los casos de Inés y Valentina contra México, por ejemplo, la Corte IDH consideró no solo el género de las víctimas, sino también su condición de mujeres indígenas en una situación especial de vulnerabilidad. Adicionalmente, en el caso de Valentina, tuvo en cuenta el hecho de que era menor de edad al momento de ser victimizada por agentes militares. Sobre esa base, determinó que la obligación de reparar en un caso que involucre víctimas pertenecientes a una comunidad indígena puede requerir medidas de alcance comunitario. Así, en relación con Inés, la Corte IDH ordenó a México facilitar los recursos para el establecimiento de un centro comunitario dedicado a las mujeres de la comunidad, el cual estuviese destinado a la realización de actividades educativas sobre derechos humanos y derechos de las mujeres. Por lo que hace a Valentina, se ordenó que el centro de salud ubicado en la comunidad se fortaleciera con recursos materiales y humanos, para incluir traductores y traductoras que pudieran atender a víctimas de violencia sexual. Otra de las medidas de reparación ordenadas a México consistió en la necesidad de capacitar a funcionarios y funcionarias, haciendo énfasis en la atención a presuntas víctimas de violación sexual, especialmente cuando forman parte de grupos en situación vulnerable, como mujeres indígenas y menores de edad. En cuanto a la atención médica y psicológica, la Corte IDH dispuso la inclusión de una persona que fungiese como intérprete, dado que las víctimas no hablaban español sino MEPA. Lo anterior es una muestra de cómo la perspectiva de género, entendida como la inclusión de la categoría del género y aquellas categorías adicionales de identidad en el análisis sobre las reparaciones, permite ordenar medidas que atienden a la situación particular de las víctimas y, por ende, se pueda satisfacer lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El pronunciamiento más contundente y emblemático en este rubro es quizá el del caso González y otras Campo Algodonero vs. México, en el cual la Corte IDH consideró que, partiendo de la discriminación estructural que dio lugar a los hechos del caso, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo, pues no es admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación. La obligación de juzgar con perspectiva de género en la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
como se sostuvo hasta ahora, la perspectiva de género como herramienta de análisis se introdujo en el ámbito jurídico a partir del reconocimiento de la condición de desigualdad imperante entre los géneros, que margina a mujeres y niñas, por lo que produce una realidad en la que el ejercicio de sus derechos se encuentra total o parcialmente vedado, ya fuera de manera explícita o mediante prácticas sociales e institucionales que, de manera casi invisible, perpetúan el estado de subordinación. El hecho de que las mujeres son oprimidas por un contexto de dominación estructural que les impide gozar de los mismos derechos en condiciones de igualdad hace necesaria, entre otras cuestiones, la reinterpretación del derecho, y particularmente de los derechos humanos, mediante la incorporación de una categoría de análisis que tenga en cuenta factores que hasta hace poco tiempo habían quedado invisibilizados. Esta nueva forma de concebir el derecho fue incorporada al ámbito jurisdiccional nacional a través de las sentencias de la SCJN. El Tribunal Constitucional introdujo la perspectiva de género como una forma de garantizar a las personas, especialmente a las mujeres y niñas, el acceso a la justicia de manera efectiva e igualitaria. Para ello, partió de la base que el género produce impactos diferenciados en la vida de las personas que deben ser tomados en consideración al momento de apreciar los hechos, valorar las pruebas e interpretar y aplicar las normas jurídicas, pues sólo así podrían remediarse los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres, niñas y minorías sexuales. A pesar de que se trata de un método de análisis de reciente incorporación en la administración de justicia, a través de los años ha ido cobrando mayor relevancia, se ha ido definiendo su alcance y contenido, a la par que ha ido permeando todos los ámbitos de la jurisdicción. En lo consecutivo, se describirá cómo ha evolucionado esta herramienta en la doctrina jurisprudencial de la SCJN, con el fin de ilustrar qué implica hasta el momento para el Tribunal Constitucional juzgar con perspectiva de género. A. La perspectiva de género como obligación a cargo de quienes tienen la labor de impartir justicia. Como concepto, la obligación de juzgar con perspectiva de género no está prevista expresamente en algún ordenamiento jurídico, más bien, se ha definido y delimitado a partir de la interpretación que la SCJN ha realizado sobre los derechos humanos que sí están reconocidos en la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales ratificados por México. El derecho que ha dado sustento a la necesidad de incorporar este método de análisis para los casos en los que el género se configura como un factor determinante en la toma de decisiones ha sido el de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación, el cual permite tutelar y hacer efectivos el resto de derechos a favor de las personas, tales como el derecho a la igualdad y la no discriminación, el de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros. En un inicio, la perspectiva de género se introdujo como un deber a cargo de las personas operadoras de justicia. La forma en que se enmarcó esta herramienta fue bajo la premisa de que los órganos jurisdiccionales tienen el deber de proscribir toda condición de desigualdad entre mujeres y hombres, y de evitar cualquier clase de discriminación basada en el género, por ende, tienen la responsabilidad de utilizar una herramienta de análisis adicional a los métodos tradicionales de interpretación, la cual resulte útil para identificar y corregir la discriminación que pudieran generar las leyes y prácticas institucionales. El precedente concluye que lo anterior implica, en esencia, tratar de actualizar los conceptos jurídicos para hacerlos capaces de tutelar a todas las personas, sin introducir tratos discriminatorios, basados en criterios de género. Ese fue el punto de partida para concebir la perspectiva de género como un método útil y necesario para la resolución de cierto tipo de casos. Sin embargo, en un precedente posterior, el amparo directo en revisión 2655/2013, se superó esta caracterización y se avanzó en la definición del carácter obligatorio que tiene dicha herramienta. Para ello, se partió de la base de que ésta se configura como un estándar convencional derivado de las obligaciones en materia de derechos humanos, conforme al cual, para garantizar el acceso al derecho a la tutela judicial efectiva de las mujeres sin discriminación alguna, el Estado tiene la carga de probar que al impartir justicia la aplicación de una regla de derecho no conlleva a un impacto diferenciado en el tratamiento de las personas involucradas en la litis por razón de género. Con esa lógica, se determinó que resultaba imprescindible que en toda controversia en la que se advirtieran posibles desventajas ocasionadas por estereotipos culturales o bien que expresamente den cuenta de denuncias por violencia por género, en cualquiera de sus modalidades, las autoridades del Estado implementen un protocolo para ejercer sus facultades atendiendo a una perspectiva de género.
Este precedente sentó las bases para considerar la perspectiva de género como una obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, lo cual se ha ido fortaleciendo con el dictado de las sentencias del Tribunal Constitucional, hasta llegar a considerar que dicha obligación debe operar como regla general, y debe enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia. En esa lógica, se ha determinado que la perspectiva de género constituye un método que debe ser aplicado en todos los casos, aun cuando las partes involucradas no lo pidan expresamente en sus alegaciones. Basta que la persona juzgadora advierta que pueda existir una situación de violencia o vulnerabilidad originada por el género, que pueda obstaculizar la impartición de justicia de manera completa y en condiciones de igualdad, para que surja la obligación de acudir a este método para resolver la controversia. ¿Ve qué implica juzgar con perspectiva de género? Dada la complejidad que reviste la perspectiva de género en su aplicación, en gran medida por la forma en que contrasta con los métodos tradicionales, la SCJN ha definido a través de distintos precedentes los aspectos de la controversia y supuestos en que debe ser utilizada. A fin de poder entender, cuando menos en términos generales, qué implica juzgar bajo tales parámetros, vale la pena reparar en dichas cuestiones en lo particular. Análisis de las normas, los hechos y las pruebas con perspectiva de género. Se ha reiterado hasta el momento que la perspectiva de género es un método de análisis que debe ser utilizado por las personas operadoras de justicia en todos aquellos casos en los que el género puede ocasionar un impacto diferenciado. Sin embargo, ello por sí mismo no permite entender de qué forma opera en la resolución de controversias. Para mayor claridad, sirve referir algunos pronunciamientos de la Suprema Corte al respecto. En esencia, el Alto Tribunal ha establecido que la perspectiva de género debe ser utilizada para 1. Interpretar las normas y aplicar el derecho, y 2. Apreciar los hechos y las pruebas que forman parte de la controversia. Sobre el primer aspecto, la primera sala ha determinado que la perspectiva de género obliga a leer e interpretar la norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia. Solo así se podrá aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, pues a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres se reconoce la forma en que, unos y otras, se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen, en unos y en otras, las disposiciones legales. A partir de esa base, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, las personas impartidoras de justicia tienen el deber de evaluar si provoca una violación directa al derecho de igualdad al introducir impactos diferenciados por razón de género, y si lo hace, entonces, es obligación del juzgador o juzgadora preferir la opción interpretativa que elimine tal discriminación, o en su caso optar por la inaplicación de la norma. Bajo tal criterio, la Suprema Corte ha podido analizar cómo las preconcepciones sobre los géneros, consagradas en ciertas disposiciones legales, pueden resultar violatorias de los derechos de las personas. Algunas, sin duda, son mucho más evidentes que otras, pero, en su gran mayoría, están tan arraigadas en nuestra tradición que requieren de un genuino ejercicio de reflexión por parte de quienes tienen a su cargo impartir justicia. Tal es el caso, por ejemplo, del análisis emprendido por la primera sala respecto a una ley local que disponía el orden de prelación que habrían de llevar los apellidos, primero el paterno y después el materno, y que, por ende, impedía a padres y madres determinar libremente qué apellido se pondría en primer lugar. En este asunto se alegaron vulnerados los derechos a la igualdad entre géneros, a la familia, al nombre y a la identidad. Al respecto, la sala concluyó que la disposición legal perseguía un fin inconstitucional, entre otras cuestiones, porque reiteraba una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria, en la que se concebía a la mujer como un integrante de la familia del varón, pues era éste quien conservaba la propiedad y el apellido de la familia. Lo anterior es una muestra de cuán importante es tomar en consideración los principios ideológicos que sustentan una norma y el impacto diferenciado que puede tener en el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Sin una aproximación como esta, en la que las consecuencias de las concepciones sobre el género adoptan un lugar destacado, difícilmente se puede advertir, y cuestionar, que una disposición legal que consagra algo que tradicionalmente ha sido de una cierta forma, tiene en realidad un impacto distinto en la vida de mujeres y hombres,
al grado de condicionarles a desarrollarse de una manera determinada incluso cuando ello les limite en el ejercicio de algún derecho. Ahora, por lo que respecta al segundo tema, la SCJN ha considerado que la perspectiva de género no solo es pertinente para interpretar las disposiciones normativas, sino que debe ser utilizada igualmente para dilucidar cómo las condiciones y circunstancias por cuestiones de género afectan la apreciación de los hechos y las pruebas de la controversia. Esto no quiere decir que la interpretación normativa se desvincule de la apreciación de los hechos. Por el contrario, lo que se precisa es que las preconcepciones que existen en la legislación sobre las funciones de uno y otro género pueden cambiar la manera de percibir y valorar los hechos y circunstancias del caso. Lo anterior, de pasar inadvertido, puede condicionar el acceso a la justicia, en tanto se invisibiliza la situación particular de quienes participan en la controversia, especialmente de mujeres y niñas. Por ello, resulta indispensable que juzgadoras y juzgadores utilicen un método que les permita analizar la realidad y fenómenos diversos con una visión incluyente de las necesidades de cada género y, así, detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas con base en esa categoría. Lo anterior es posible a través de la perspectiva de género, gracias a que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para los hombres y las mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino. La comprensión de esa realidad, y de una multiplicidad de condicionantes que se encuentran aparejadas a la categoría del género, es precisamente la que hace factible reconocer la particular situación de desventaja en la que históricamente se han encontrado ciertos grupos sociales como los de las mujeres, a consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. Aunado a lo anterior, existe un rubro adicional en el que la SCJN ha establecido que es indispensable utilizar la perspectiva de género, las reparaciones. Sobre el particular, el Alto Tribunal estableció en el expediente varios 1396/2011, que una parte fundamental del método para juzgar con perspectiva de género lo constituye la determinación de las reparaciones, cuya definición tiene como eje central a la víctima. Congruente con ello, la Suprema Corte ha resuelto asuntos, tanto de responsabilidad patrimonial del Estado como de responsabilidad civil, en los que ha implementado el análisis con perspectiva de género para determinar la procedencia y monto de la indemnización a favor de la víctima. B. Supuestos en los que se debe juzgar con perspectiva de género. La cuestión sobre los supuestos en los que es obligatorio que las personas impartidoras de justicia emprendan el análisis de la controversia bajo las directrices de la perspectiva de género, puede abordarse en un doble sentido. Por un lado, está el tipo de personas a las que está orientada esta herramienta, y por otro, el tipo de casos que imponen la necesidad de recurrir a ella. Respecto al primer tópico, el Tribunal Constitucional ha destacado una cuestión fundamental, que la perspectiva de género no solo es necesaria en casos relativos a mujeres. En efecto, como explicamos en el último apartado del segundo capítulo, es recurrente que el concepto de género y el de perspectiva de género se consideren limitados al estudio sobre las mujeres. No obstante, es de reiterar que posiciones como esta resultan en detrimento de una visión integral de la sociedad, en la que todas y todos desempeñan un papel relevante, además de ocasionar que se pierdan de vista cuestiones fundamentales como que los géneros, todos y no solo el femenino, se relacionan sobre la base de parámetros socialmente construidos, los cuales imponen un orden jerárquico en el que uno de ellos, el masculino, detenta una posición de dominación y el otro de subordinación, el femenino o cualquiera que se aparta de la concepción binaria. De ahí que resulte tan relevante lo que ha establecido el Alto Tribunal en cuanto a que la perspectiva de género no solo está orientada a las mujeres, aunque suelen ser las que padecen de manera recurrente los efectos nocivos de las concepciones sobre los géneros, sino que es un enfoque que pretende detectar la forma en que el derecho afecta las situaciones particulares de las personas, en general, al omitir tomar en consideración las implicaciones que tiene el género en sus vidas. Derivado de ello, la SCJN ha destacado que lo fundamental no es el género de las personas que participan en la controversia, sino la verificación y reconocimiento de una posible situación de poder o contexto de desigualdad basado en el sexo, las funciones del género o la orientación sexual. Lo relevante es, por tanto, que la perspectiva de género se utilice en aquellos casos en que, con independencia del género de que se trate, y de que lo hagan valer las partes, se advierta una condición de desigualdad que haga necesario, como una forma de equilibrar el proceso, que se juzgue bajo tales parámetros.
Por consiguiente, como ha destacado el Tribunal Constitucional, si bien resulta indiscutible que históricamente han sido las mujeres las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivada de la construcción cultural de la diferencia sexual, como reconoció el propio constituyente en la reforma del artículo 4 de la Constitución Federal, en la que se incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres. Lo definitivo es que los estereotipos y prejuicios de género que generan situaciones de desventaja al momento de juzgar afectan tanto a hombres como mujeres, además de que pueden redundar en la perpetuación de una concepción estereotipada sobre las mujeres y niñas, a pesar de estar dirigidos al género masculino. Un ejemplo de ello son las normas que impiden a los padres trabajadores gozar de la prestación del servicio de guardería para sus hijos e hijas en las mismas condiciones que las madres trabajadoras, lo cual, además de afectarles por recibir un trato diferenciado que no se encuentra justificado, fortalece la preconcepción sobre la responsabilidad de las mujeres en relación con la crianza, atención y cuidado de los hijos e hijas, pasando por alto que debería ser considerada una responsabilidad compartida. Por lo que respecta a la segunda cuestión, es decir, al tipo de casos que imponen la obligación de juzgar con perspectiva de género, la SCJN ha distinguido básicamente tres. 1. Aquellos en los que se identifica o alega una situación de poder o asimetría basada en el género. 2. Aquellos en los que se detecta o denuncia un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad derivada de esa categoría y 3. Aquellos en los que, a pesar de no acreditarse una situación de poder o un contexto de violencia, se advierte la posibilidad de que exista un trato o impacto diferenciados basados en el género, lo cual muchas veces se expresa mediante estereotipos o roles de género implícitos en las normas y prácticas institucionales y sociales. En relación con los supuestos descritos en los incisos 1 y 2, la SCJN ha establecido que lo primero antes de analizar el fondo de la controversia es verificar si existe una situación de violencia, relaciones de poder o contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o la orientación sexual de las personas. Esto implica evaluar la posición en que se encuentra cada una de las partes a la luz de los hechos aducidos y el material probatorio que obra en autos. Si el caudal probatorio no resulta suficiente para ese fin, quien imparte justicia deberá allegarse de oficio de las pruebas que sean necesarias para corroborar si persiste o no un contexto de tal naturaleza. Sobre este último punto se estableció en el amparo directo en revisión 4398/2013, que la SCJN ha sido consistente en determinar que las juezas y los jueces deben allegarse de oficio de material probatorio cuando se comprendan derechos de una persona que pertenece a un grupo vulnerable de la sociedad. Esta facultad se ha justificado desde el derecho a la igualdad material, que impone el deber de remediar la inequidad en que se encuentran las partes, por medio del actuar oficioso de quienes tienen a su cargo impartir justicia. Esto no significa que se invierta la carga de la prueba y sea la parte demandada la que tenga que acreditar, por ejemplo, que no tiene la calidad de agresora, sino simplemente se impone que, para clarificar la situación de violencia alegada, el juzgador o juzgadora deba allegarse de manera oficiosa de mayores elementos probatorios, cuando los aportados por las partes resulten insuficientes. La consecuencia que trae consigo la acreditación de cualquiera de los contextos mencionados es el surgimiento de la obligación a cargo de las personas juzgadoras de tomar en consideración dicha circunstancia al apreciar los hechos, valorar las pruebas e interpretar las normas jurídicas aplicables, es decir, al momento de resolver el fondo de la controversia. Esto encuentra justificación en la obligación que tienen las juezas y los jueces de incorporar al análisis todas aquellas cuestiones que, debido al género, pueden conllevar un trato inequitativo. Ahora, además de los supuestos anteriores, están los casos descritos en el inciso 3, en los cuales, a pesar de no existir una relación asimétrica de poder o un contexto de violencia o vulnerabilidad entre las partes, persiste la obligación de juzgar con perspectiva de género, al subsistir la posibilidad de que el género se traduzca en un impacto diferenciado. La cuestión central que hay que entender al respecto es que las relaciones de poder, las asimetrías y la violencia no son las únicas consecuencias nocivas de las imposiciones sociales y culturales basadas en el género. Por tanto, no son los únicos escenarios en los que dicha categoría puede tener consecuencias desfavorables para las personas. En efecto, puede haber casos en los que, aun sin que existan contextos de tal naturaleza, el género funja como un factor que ocasione afectaciones a la esfera jurídica de las personas. Muestra de ello son las normas jurídicas, prácticas institucionales y sociales, o determinaciones adoptadas por las autoridades que derivan en un trato diferenciado.
En estos casos no se requiere que se corrobore la preexistencia de una situación de poder entre las partes o la persistencia de un contexto de violencia para considerarlas contrarias a derecho. Aún así, estos también imponen la necesidad de ser analizados con perspectiva de género. Un ejemplo de un caso que fue analizado con perspectiva de género, a pesar de no existir entre las partes una relación asimétrica de poder o un contexto de violencia, es el amparo en revisión 653/2018. En este asunto, la SCJN analizó la constitucionalidad de la prohibición de registrar como primer apellido el materno en lugar del paterno. Al pronunciarse al respecto, fue innecesario que el Tribunal Constitucional corroborara la existencia de alguno de los contextos descritos. Sin embargo, el asunto se estudió con perspectiva de género al advertirse por la primera sala que el sistema de nombres imperante buscaba mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de las mujeres, toda vez que llevaba implícita la idea de que éstas ocupan una posición secundaria frente a los padres de sus hijos, lo cual era una manifestación de la forma en la que se ha concebido el género desde tiempos remotos. C. Elementos para juzgar con perspectiva de género. La perspectiva de género, al ser un método de análisis, requiere, como cualquier método, un modo ordenado de proceder que permita emprender la búsqueda de algo, en este caso, la búsqueda de una solución a un litigio en el que parecen existir barreras y obstáculos que discriminan a las personas por razón del género, impidiendo así el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Aunque hasta el momento no se ha elaborado un método uniforme en la doctrina para analizar un fenómeno con perspectiva de género, se ha avanzado cada vez más en las premisas de este enfoque hacia la realidad. En la administración de justicia a nivel nacional, es posible identificar una inercia similar. Con el tiempo, se han consolidado los aspectos básicos de este método de análisis, al punto de que la SCJN ha identificado un conjunto de elementos a considerar al juzgar con perspectiva de género. Estos son esencialmente cuestiones mínimas que las operadoras y los operadores jurídicos deben tener presentes para identificar el impacto diferenciado que puede tener la categoría de género en los diversos aspectos de la controversia. A partir de esta identificación, estarán en condiciones de remediar, a través de sus sentencias, los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales y sociales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres, niñas y minorías sexuales. La Suprema Corte detalló 6 elementos en la jurisprudencia 1A/J 22/2016. 1. Identificar situaciones de poder desequilibrado entre las partes de la controversia por cuestiones de género. 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, rechazando estereotipos o prejuicios de género para advertir las desventajas provocadas por esta categoría. 3. Solicitar pruebas necesarias para visualizar tales situaciones cuando el material probatorio sea insuficiente. 4. Cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta. Aplicar los estándares de derechos humanos a todas las personas involucradas. Y 6. Evitar el uso de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, y procurar el uso de un lenguaje incluyente. Estos elementos han prevalecido hasta la fecha, pero su contenido y alcance se han detallado aún más mediante la práctica jurisdiccional diaria y el desarrollo de estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en el marco de protección para mujeres y niñas. Esto ha llevado a ampliar las obligaciones inherentes a juzgar con perspectiva de género, incluyendo la identificación no solo de relaciones de poder y asimetrías, sino también de situaciones de violencia, discriminación o vulnerabilidad basadas en el género, así como de estereotipos, prejuicios, prácticas o roles de género que vulneren los derechos de las personas. Dada la relevancia e implicaciones de estos elementos, el siguiente capítulo se centrará en el estudio de cada uno, con énfasis en los avances tanto a nivel nacional como internacional. De alcance y contenido de la obligación de juzgar con perspectiva de género. En el amparo directo en revisión 4811/2015, la primera sala concluyó sobre el alcance y contenido de la obligación de juzgar con perspectiva de género. En este precedente, determinó que la perspectiva de género puede sintetizarse de la siguiente forma. 1. En cuanto a su aplicabilidad, esta debe considerarse como una obligación intrínseca a la labor jurisdiccional, operando incluso sin petición de parte, y comprendiendo obligaciones específicas en casos donde el género pueda tener un efecto diferenciado, siendo más enfática en casos de violencia contra las mujeres. 2. Como metodología, esta obligación exige cumplir con un análisis basado, al menos, en los 6 elementos descritos por la SCJN,
enfocándose en detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes por razón de género, seguido de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo, así como recopilar pruebas para visualizar contextos de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos sin cargar estereotipos que perjudiquen a mujeres u hombres. Estos dos puntos resumen el alcance de la perspectiva de género según la doctrina de la SCJN. Es un método de análisis que incorpora el género para identificar y descartar mecanismos de opresión presentes en los casos judiciales, impulsando una transformación en la práctica y en el derecho, dos pilares fundamentales en la perpetuación de la subordinación de las mujeres en la vida social. Apartado 3. Guía para juzgar con perspectiva de género. En el capítulo anterior, se mencionó cómo la perspectiva de género se introdujo en la administración de justicia como una herramienta para acabar con la desigualdad permanente entre hombres y mujeres, eliminar la violencia y discriminación contra mujeres y niñas, así como erradicar estereotipos y prácticas de género limitantes para el pleno ejercicio de los derechos, especialmente de mujeres, niñas y minorías sexuales. Se hizo un repaso breve sobre cómo este método ha adquirido relevancia en los sistemas de derechos humanos universal e interamericano y cómo se ha dotado de contenido a través de sentencias de la SCJN. A partir de eso, se destacó cómo en el ámbito nacional e internacional se han detallado gradualmente los aspectos básicos de la obligación de juzgar con perspectiva de género. Estos aspectos básicos serán abordados en este capítulo para garantizar coherencia con el análisis derivado de la jurisprudencia de la SCJN, obligatoria para todos los jueces del país. Tomaremos como base los 6 elementos definidos por el Alto Tribunal en la Jurisprudencia 1A/J 22/2016, los cuales, según dicho criterio, deben considerarse al abordar una controversia con perspectiva de género. Dos puntos importantes a destacar sobre estos 6 elementos. Primero, no son pasos secuenciales, sino cuestiones mínimas a considerar en diferentes momentos del análisis de una controversia. Segundo, se han reforzado a lo largo de los precedentes del Tribunal Constitucional y el desarrollo de estándares internacionales, ampliando así las obligaciones en la labor de juzgar con perspectiva de género. Por lo tanto, abordaremos cada elemento en función de su trascendencia en el análisis y no siguiendo necesariamente el orden presentado en la jurisprudencia citada. Segundo, como hemos mencionado en el capítulo anterior, estos elementos se han ido fortaleciendo a lo largo de los precedentes del Tribunal Constitucional y debido a la evolución de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Esto ha conducido, incluso, a ampliar el tipo de obligaciones inmersas en la labor de juzgar con perspectiva de género. Por tal motivo, la exposición en este capítulo intentará abarcar tanto las cuestiones desarrolladas en el ámbito nacional como las provenientes de fuentes internacionales, con el fin de retratar los aspectos básicos del análisis jurisdiccional con perspectiva de género. Sobre esa base, el estudio se dividirá en 3 apartados principales. 1. Las obligaciones impuestas por la labor de juzgar con perspectiva de género, antes del análisis del fondo de la controversia. 2. Las obligaciones implícitas en el análisis de la cuestión litigiosa. Y, 3. Un adicional que impacta de manera general durante todo el proceso de elaboración de la sentencia. Obligaciones previas al análisis del fondo de la controversia. Cuando nos referimos a este tipo de obligaciones, hablamos de aspectos relacionados con los hechos del caso o giran en torno a estos, pero que no se refieren directamente a la cuestión debatida. No obstante, su impacto es tal que deben considerarse al juzgar con perspectiva de género. Entre las obligaciones de esta naturaleza se encuentran el deber de advertir y analizar. 1. Si existen situaciones de poder, contextos de desigualdad estructural y /diagonal o contextos de violencia que generen un desequilibrio entre las partes. Y, 2. Si el material probatorio es suficiente o se necesita recolectar más pruebas para dilucidar si se está ante un contexto como los descritos anteriormente. Recordemos que resolver un asunto con perspectiva de género implica atender y estudiar varios elementos en conjunto, como los dos mencionados, y la ausencia de uno de ellos no implica automáticamente haber cumplido esa obligación. Por tanto, dicha herramienta debe adaptarse a la materia y tipo de asunto que se resuelve. A continuación, presentaremos cuáles son las obligaciones que las operadoras y los operadores jurídicos deben satisfacer antes de estudiar el fondo del litigio. A obligación de identificar si existen situaciones de poder o contextos de desigualdad estructural y /diagonal o contextos de violencia que, por cuestiones de género, evidencian un desequilibrio entre las partes de la controversia. En apartados previos,
explicamos que históricamente los grupos de mujeres, niñas y minorías sexuales han sido subordinados por la masculinidad hegemónica y han tenido que enfrentar mayores obstáculos que el grupo dominante para desarrollarse y ejercer sus derechos humanos. Sin embargo, aunque persista un contexto de desigualdad estructural, en un caso de estudio puede o no presentarse desigualdad entre las partes y /diagonal o situaciones violentas. Para corroborar si existe alguno de esos escenarios en la controversia, es necesario comprender cómo se manifiestan y luego identificarlos. Lo relacionado con las formas en que se manifiestan las relaciones de poder, los contextos de desigualdad estructural y las situaciones violentas fue abordado en los apartados 2, 3 y 5 del primer capítulo. Ahora, el análisis se centrará en la descripción de cómo esos escenarios se pueden reconocer en un caso concreto. A. Cómo identificar las situaciones de poder y desigualdad, y /diagonal o contextos de violencia. Hasta el momento, no existe en la doctrina o en los precedentes de los órganos jurisdiccionales una metodología consensuada para advertir este tipo de situaciones. Sin embargo, mediante la formulación de ciertas interrogantes es posible estimular la reflexión y determinar si se necesita un análisis más profundo sobre las particularidades del caso. Algunas de esas preguntas pueden ser, por ejemplo, las siguientes. ¿Están involucradas personas que han sido tradicionalmente discriminadas en virtud de categorías sospechosas? Es común que las personas cuyas condiciones de identidad pertenecen a las denominadas categorías sospechosas se encuentren en condiciones de desigualdad o sean más propensas a enfrentar contextos de violencia. Por lo tanto, es esencial que las personas juzgadoras identifiquen si alguna de las partes se encuentra en ese supuesto, ya que implica la necesidad de otorgar una protección reforzada a quienes integran esos grupos sociales y señala la necesidad de corroborar si existen o no relaciones de poder, contextos de desigualdad y /diagonal o situaciones de violencia. Prestar atención a esas condiciones y características ayuda a comprender integralmente el caso y entender las dinámicas en las que se desenvuelven los hechos, lo cual influirá en la determinación del derecho aplicable y los estándares internacionales de derechos humanos. Un ejemplo de la relevancia de formularse esta pregunta como cuestión previa es el amparo directo en revisión 5904/2015. En este caso, la controversia giró en torno a cuál de los progenitores debía ejercer la guarda y custodia de sus hijos, considerando que la madre era una persona con discapacidad. La primera sala consideró procedente el recurso de revisión ya que el tribunal colegiado había pasado por alto dos cuestiones centrales. 1. La presencia de 3 menores y una persona con discapacidad en el litigio, y 2. La alegación de actos de violencia familiar y discriminación por razón de género. La primera sala estimó que el caso implicaba una cuestión constitucional, ya que se omitió analizar si se vulneraron los derechos de la infancia según la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el enfoque de no discriminación y trato igualitario de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta omisión afectó la sentencia. La persona presenta características que le exponen a una situación agravada de discriminación debido a la interseccionalidad. Existen casos en los que las personas comparten distintos rasgos de identidad que las hacen más propensas a la discriminación. En estos casos, es importante prestar especial atención cuando confluyan 2 o más categorías sospechosas junto con ciertos contextos, como pobreza, situación de calle o migración. En tales supuestos, es necesario que las personas juzgadoras identifiquen la relación entre dichos factores y la categoría del género. El caso González Yui y otros vs Ecuador es un ejemplo de cómo pueden incorporarse al estudio los distintos factores y condiciones de identidad que convergen en una situación concreta. Este caso versó sobre Thalía, una niña que contrajo el virus del VIH a los 3 años al recibir una transfusión de sangre en una clínica privada, lo que dificultó su acceso a la educación y la expuso a discriminación debido a su situación de pobreza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que en el caso de Thalía se presentaron múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH. Esta discriminación resultó de la intersección de dichos factores, lo que indica que, de no haber existido alguno de ellos, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. La pobreza impactó en el acceso a una atención en salud de calidad y generó el contagio con VIH. Esta situación afectó su acceso a la educación, lo que influyó en su desarrollo integral, considerando el rol de la educación para superar los estereotipos de género. Thalía, como mujer con VIH, enfrentó obstáculos en su interacción social y en su futura maternidad,
careciendo de consejería adecuada. Del fragmento anterior es posible advertir cómo el Tribunal Interamericano identificó como cuestión inicial la situación concreta de Thalía, edad, género, condición económica y estado de salud, para luego analizar cómo esas particularidades afectaron sus derechos humanos. Además, el reconocimiento de su especial posición de vulnerabilidad fue relevante para determinar la responsabilidad del Estado y definir las medidas de reparación. Si alguna de las preguntas anteriores, o cualquier otra formulada para identificar alguna situación que coloque a una persona en desventaja, se contesta afirmativamente, es pertinente realizar un análisis de contexto que descarte una relación asimétrica de poder o una situación de violencia en el caso concreto. Identificación de asimetrías de poder y violencia mediante el análisis del contexto, los hechos y las pruebas. Estudiar el contexto en el que se desenvuelve un caso permite interpretar los hechos, conductas o expresiones de acuerdo con el entorno social, las normas morales y culturales, las costumbres, los estereotipos de género y otros elementos que coexisten en un momento y lugar específicos. Poder Judicial de la República de Chile, 2018, p. 90. Este análisis hace posible que los hechos se estudien adecuadamente con base en elementos sociales, económicos, culturales, políticos, históricos, jurídicos, etc., lo que permite que dichos sucesos adquieran diferentes connotaciones. Flaxo, 2017, pp. 33 a 35. Por ejemplo, un análisis de esas características sirve para estudiar ciertos hechos que forman parte, a su vez, de una práctica prevalente en una época concreta, frente a un grupo de personas que comparten rasgos o un vínculo común. Flaxo, 2017, pp. 62 a 63. Por tanto, el contexto nos lleva a entender las posibles causas o motivos detrás de los hechos, la configuración de las estructuras de poder y redes alrededor del caso, etc. Poder Judicial de la República de Chile, 2018, p. 90. Lo anterior, enfocado en la obligación de juzgar con perspectiva de género, hace posible identificar si las condiciones o características de las partes influyeron en el litigio y en qué medida lo hicieron. Asimismo, ayuda a determinar si el caso a resolver presenta un problema aislado o, por el contrario, forma parte de una problemática generalizada y de carácter estructural. X Justicia para las Mujeres, 2017, p. 21. El análisis de contexto, además, está relacionado con los deberes constitucionales de prevenir, investigar y reparar violaciones a derechos humanos. En relación con el deber de prevenir, estudiar el contexto permite a las autoridades tener mayor capacidad para evitar la ocurrencia futura de hechos victimizantes que deriven de un entorno sistemático de violencia o desigualdad. Flaxo, 2017, p. 27. Por su parte, el deber de investigar se amplía con esta herramienta, en la medida en que la autoridad se ve obligada a considerar los hechos de un caso concreto en función de un marco más amplio, el cual, incluso, puede evidenciar un patrón de comportamiento. Flaxo, 2017, pp. 27 a 28.